Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tadeo Cadena y bienvenidos a la enseñanza de este día que le he titulado Al que tiene le será dado y tendrá más. Gracias, Padre mío, por este momento. Te pido, Padre Santísimo, que toque los corazones de las personas que ven esta enseñanza, que sea de bendición, Padre mío. Háblales tú y perdónanos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el libro de Mateo, capítulo 25, capítulo 25, versículo 14 al 30. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su, ¿qué dice? Capacidad, exactamente. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el otoño del 2019, hace un año, precisamente leí este pasaje y lo que pasó fue que me preocupé. Me puse a reflexionar. Dije, bueno, tengo talentos, seguro que tengo talentos. Dios ha puesto algo en mí, pero yo los he explotado y utilizado para el Señor, porque al final de cuentas aquí los talentos que ellos recibieron los invirtieron y le dieron más talentos a su Señor. Entonces yo me quedé pensando, bueno, yo tengo talentos lo podemos utilizar como dones. Todos tenemos dones, pero los utilizamos para el Señor, ¿o para qué utilizas tus dones? Y eso fue lo que me puse a reflexionar. Entonces estuve en oración. Tuve la oportunidad de platicar con mi pastor, con el pastor Luis Ramos, acerca de lo que yo sentía de que quería servir al Señor, pero que no me veía como un pastor de una iglesia. Me sentía más bien la carga de las familias latinas en Estados Unidos. Mi preocupación eran las familias latinas. En mi mente, yo creía y creo que si fortalecemos las familias, fortalecemos a la iglesia. Yo quería ser partícipe de ese movimiento de fortalecimiento de las familias. Yo, como le dije, no me veía como pastor, más bien me veía como una persona cristiana que capacitaba familias, que daba pláticas a los padres de familia, que manejaba el desarrollo de habilidades comunicativas entre esposos e hijos, que buscaba manifestar y enseñar el liderazgo a los padres de familia, que quería que se generara una empatía entre mismos miembros de las familias, que pudieran los papás administrar su tiempo para darles a sus hijos tiempo de calidad y tiempo de cantidad, porque es importante, ya que en el libro que estamos escribiendo mi esposo y yo,
exponemos que el tiempo de calidad es importante, pero el tiempo de cantidad es el que educa. Ese tiempo que tú y yo no nos damos cuenta como papás que está pasando, ese tiempo es el que está educando a nuestros hijos. Asimismo, bueno, aparte de liderazgo, comunicación, empatía, pues quería identificar y potencializar las capacidades y habilidades de cada uno de los niños que hay en una iglesia. Todo bajo un sistema, un esquema bíblico, el cual sería idóneo para cada iglesia. Y estábamos en oración, el pastor le gustó la idea, y nos dijo, vamos a orar, Tadeo. Nos pusimos a orar, enero, febrero, y empezó la pandemia. Entonces se detuvo todo se detuvo. Pero lo que no se detuvo fue mi afán, mi carga por llegar a más personas. Y es así como surgieron los canales, o este canal que ya tenía, pero que empecé a utilizar para exponer en las predicaciones. Fue ese el motivo realmente. Una necesidad, una carga que tengo para llegar a más familias. Y bueno, en ese tiempo en el que el pastor dijo, vamos a orar, Tadeo, vamos a ver, me gusta la idea que tienes, me gusta que podamos trabajar con los padres de familia la pedagogía, como tal, una pedagogía cristiana, una forma de enseñanza, procesos de aprendizaje, no estrategias, no estoy hablando de ser maestro, estoy hablando de los procesos que suceden dentro de una enseñanza y aprendizaje. Y obviamente, bueno, apoyar a iglesias a que puedan tener sus escuelas, poderles capacitar a sus maestros y que tengan escuelas registradas ante la Secretaría de Educación Pública. El proyecto es muy grande, pero al final de cuentas no lo hago yo, lo hace el Señor. Yo nomás tengo que decirle a Dios, heme aquí, estos son mis talentos, esto es lo que sé hacer. Dios, ocúpame. Y me quedé pensando, estos son mis talentos. ¿Cuáles son mis talentos? No sé si te has preguntado, ¿cuáles son tus habilidades? A veces decimos, sí, yo soy bueno en esto, en esto, en esto. Pero luego te quedas pensando y dices, ¿de veras lo soy? Y me puse a orar, aparte, a ayunar también con mi esposa, también el pastor, ayunamos algunos días. Básicamente, un día, un sábado, una oración de varones en la mañanita, a la hora de terminar, pues nos estábamos despidiendo. Es una iglesia donde me congrego, es una iglesia grande, miles de personas. Así que es muy complicado conocernos todos, pero es una iglesia muy amorosa, todos aunque no nos conozcamos nos podemos saludar. Y un sábado en la mañana, terminando la oración de varones, que es de 7 a 8, a las 8 de la mañana iba saliendo y un hermano se me quedó viendo. Y yo creo que algo dentro de él, el Espíritu Santo le dijo, habla con él. Entonces yo lo vi y dije, ¡ay, Dios! Ya sé, le dijiste que hablara conmigo. Y dicho y hecho, llega y me dice, hermano, ¿cómo se llama? Yo, pues, Tadeo. ¿Y usted, hermano? Soy el hermano Roberto Espinosa. Mucho gusto, hermano Roberto. Pues empezamos a platicar y me dice, ¿qué va a hacer ahorita? Sábado a las 8 de la mañana, pues, obvio, no había ni desayunado. Dije, pues, ir a la casa, ¿verdad? No puede decir, ir a comer, tengo hambre. Me fui muy, con un protocolo de, pues nada, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Se le ofrece algo? Y él me dijo, lo invito a desayunar. Eso fue la pregunta, fue la invitación más extraña de mi vida. Porque no llevaba mi cartera. Porque la había dejado adrede para no gastarme el dinero. Y entonces yo sé que cuando salgo, y si salgo con cartera o con tarjeta, voy a regresar con un objeto, pero sin dinero. Entonces yo dije, ese sábado me levanté y dije, no me lo voy a llevar porque me lo llevo y me lo gasto. Y entonces lo dejé en la casa. Y cuando me van invitando a desayunar, se me vino a la mente la cartera en el buró de mi recámara y dije, ¿para qué la dejé ahí? Y yo, ay, hermano, es que me dio tanta pena decirle, no traigo dinero, hermano. No se preocupe, hermano, yo lo invito. Sí, ahora hasta me invitaban a comer y la gente que me conoce sabe que soy muy penoso, me da pena que me inviten o me regalen cosas. Me encanta que lo hagan, pero me da pena. Así que si lo quieren hacer, pues adelante. Digo, la pena me la aguanto. Pero, pues el hermano me invitó a comer unas tortas.
pan, en fin, ¿no? Ya estábamos ahí platicando y conviviendo él y yo, platicando acerca de nuestras vidas. Me platicó de dónde venía, de su familia. Y entonces Dios es sabio. De alguna manera me preguntó: hermano, ¿cuáles son sus talentos? Pues ni yo sé, hermano. Pensé dentro de mí. Obviamente el orgullo de un hombre es: no, bueno, yo soy bueno y uno dice algunas cosas, ¿no? O dice: bueno, humildemente el Señor me ha guiado para... Pero realmente yo decía: pues esa es mi pregunta que tengo durante días orando. ¿Cuáles son mis talentos? Vaya pregunta que me hizo el hermano. Sé para qué soy bueno, pero no sé cuáles son mis habilidades para la obra del Señor. ¿Qué debo de hacer para el Evangelio? No he estudiado la Biblia como en un instituto bíblico, no he estudiado cómo se lleva una iglesia, no soy una persona que haya trabajado desde niño en alguna iglesia, en algún ministerio, nada. Entonces, ¿qué necesito dar para el Señor? Terminamos la torta, sabrosísimo, más la plática que tuve con el hermano Espinosa. Mi alma se quedó ligada al hermano. La verdad es que amo mucho a este hermano, a su familia, a mi pastor, obviamente, también a su pastor John Mazariegos, excelente ser humano. Y ambos, tanto el pastor John Mazariegos como el pastor Luis Ramos, como el hermano Roberto Espinosa, de una u otra forma han estado influenciando mi vida. Y el hermano Roberto Espinosa me dijo: hermano, de tarea le dejo que lea Efesios 4:11. Vamos a leerlos. Efesios 4:11. Efesios 4, versículo 11. Vamos a leer 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces yo dije: ¿cómo está esto? A ver, espérate, me tengo que regresar. Y entonces me di cuenta que el Espíritu Santo nos da dones, son nuestros talentos. A unos los constituye apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y todos estos son ¿para qué? Para perfeccionar a la iglesia, para ser más como Cristo. Y entonces dije: vaya, he leído la Biblia como 5 veces, no iba a decir chorrocientas, pero es mentira. Como unas 5 veces he leído estos versículos, pero nunca había captado que los dones del Espíritu Santo, nuestros talentos, se pueden dividir en estos. Y entonces ese sábado me dediqué a investigar más. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Del versículo 3 al 8. Dice: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y entonces, ahora me dice en Romanos, habla de los dones, según la gracia que nos es dada: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, de repartir con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. ¿Qué haces tú, hermano, hermana? ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu don? Utilízalo para el Señor. Vámonos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Uno de los miembros que viene aquí conmigo a estas enseñanzas me decía últimamente que le gustaba cómo estaba trabajando, porque nada más era un libro, 10 versículos, y no cambiaba de libro a libro. Y ahorita tuve que resumir algunos libros pensando en esta persona que viene aquí se congrega conmigo. 1 Corintios 12, versículo 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hay dones. Son los dones del Señor. ¿Cuál es tu don? Yo sé que a lo mejor decimos, bueno, es que no sé, aún no logro identificar. Cada don, cada uno de estos dones que acabo de leer ahorita puede ser abordado, cada uno una enseñanza, cada uno. Pero hoy no me enfoco a que aprendas cuáles son, que logres discernir el de enseñanza a qué se refiere, el de profecía a qué se refiere, el de lenguas a qué se refiere. No estoy buscando eso. Estoy tratando de exhortarte a que identifiques primeramente cuáles son tus dones y que los utilices en el Señor, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Y créeme que no es tanto Dios el que te lo quita. Cuando no usamos nuestros dones, nos volvemos inútiles. Cuando una persona se aísla y vive sola por mucho tiempo, cuando vuelve a ver a alguien, cuando quiere hablar, no puede. Tartamudea, se le hacen bolas y se frustra. Y estoy hablando nada más de una habilidad de poder hablar. Entonces, empieza a discernir tu don. Empieza a discernir tu don. Regresemos a Mateo 25. Mateo 25, versículo 31 en adelante, dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Versículo 37. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Se dan cuenta que todo esto son dones? Servir, ayudar. Y contestó Jesús: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No es un don muy grande. No es que le digas a un paralítico: párate y anda. Aunque lo puedes hacer. Y si tiene fe, y tú tienes fe, y es la voluntad de Dios, será hecho. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar.
Pero es más importante para Dios lo eterno que lo terrenal de 70 años en promedio. Es más importante lo eterno que lo terrenal. Antes de buscar dones de lenguas y espirituales y caminar sobre el agua, si tú quieres, dale de comer a los pobres, visita a los enfermos, ayuda a los necesitados. Da a los que más necesitan. Eso, hermano, es ser cristiano. Eso, hermano, te dará más. Gracias, Padre Santísimo, por esta enseñanza. Te pido, Padre mío, que nos toques, Padre mío, que nos enseñes, Padre mío, que durante esta semana nos des paz, nos des alegría, nos des, Padre mío, un sistema, Padre mío, de poder ayudar a los que nos necesitan, Padre mío, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo económico, en lo que sea, Padre mío, que seamos siervos útiles para ti, mi Dios. Te pedimos, Padre mío, que toques a todos los que están aquí escuchando. Y, Padre, si alguien no es salvo, si alguien no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que, Padre mío, el día de hoy sea un buen día. Que Él acepte a Cristo como su Salvador, que reconozca que por ser pecador va al infierno, que solamente hay un sacrificio que lo hizo el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, cree que murió, que resucitó y fue al cielo, le pida perdón, acepte a Cristo como su Salvador para que sea salvo. Y que el día que muera vaya al cielo. Dale, Padre, mi entendimiento de eso. Y mi Dios, utilízame. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que tengas una excelente semana y que la paz del Señor esté contigo y con los que amas. Que Dios te bendiga. Yo no me cansé.